cirugía plástica. Ya vamos a entender la relación que tiene este capítulo o este cargo que actualmente está ejerciendo con el tema que vamos a hablar, y es sobre el tema de el tema del tratamiento de los senos. En el momento que nosotros decidimos, doctora, practicarnos o pedir que nos practique una cirugía plástica de seno, aumento, reducción, ¿cuál es el común denominador? Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. En la educación médica continua es muy importante en todas las áreas. El común denominador, o sea, lo más frecuente, quizás es lo que quiere saber, lo más frecuente es el aumento del volumen de las mamas. Realmente luce ser una cirugía muy simple, pero no necesariamente es así. Es muy simple cuando la paciente no tiene nada de volumen, no tiene flacidez, y lo que hay es que aumentar, ¿no? Solamente aumentar de volumen. El tema es que eso es un porcentaje bajo de los que consultan. La mayoría de las pacientes que consultan tienen flacidez en la mama, pueden tener tejido mamario que está caído, y hay que combinar la suspensión o mastopexia con la utilización de implantes. Y ya eso es una cirugía un poco más delicada, porque merece tomar en cuenta una serie de criterios para poder lograr que un resultado no solamente se mantenga en el momento de terminar la cirugía, sino que se mantenga por mucho tiempo estable. Y eso es lo que nosotros llamamos un tratamiento que tenga resultados a largo plazo. Cuando acuden a su consulta, usualmente, ¿cuál es el rango de edades que van buscando una cirugía plástica de seno? Sí, entre los 20 y los 45 años más o menos es la edad frecuente. Es un margen bien amplio, porque consultan mucho por la primera cirugía, cuando están muy jóvenes, pero que también consultan por su segunda cirugía cuando ya han sido madres y están en esa etapa entre los 40 y los 45 años. ¿Qué es cierto hay, doctora, que la mujer cuando amamanta, el seno o la mama cede y afecta además en el proceso de amamantar? ¿Esto es cierto, doctora? Afecta en el proceso amamantar. Cuando una mujer tiene implantes mamarios. Sí, no, eso es completamente falso, porque por lo siguiente, independientemente de dónde se coloque el implante, aunque hoy por hoy, por lo menos en Venezuela, casi el 100% lo colocamos detrás del músculo, pero independientemente de dónde se coloque, el implante no tiene ninguna repercusión en la lactancia. ¿Por qué? Porque el único problema que tuviera es que obstruyera los conductos galactóforos, o que se alterara el eje que produce la leche, ¿no? La lactancia. Esto no es el tema en cuanto a implantes mamarios, o sea, eso no tiene nada que ver con esto. Los implantes no tienen nada que ver con la lactancia. Ciertamente hay cambios fisiológicos en el cuerpo cuando una persona está amamantando, aumenta de volumen, en algunas personas muchísimo las mamas y en otras que no, y va a depender de eso la alteración física, independientemente que tenga implantes o no. Es decir, si una paciente no tiene implantes y está amamantando, está lactando y le crecen mucho sus mamas, cuando termine va a tener unas mamas flácidas. Si tiene implantes, probablemente el implante se mantenga en su sitio, pero caiga la mama. Entonces ya eso va a depender realmente de sus transformaciones asociadas a la lactancia. Doctora, hay una pregunta importante que le hacen en redes, la señora Laura Luisa Rejón. Tuve cáncer de mama en el 2007 y me hicieron una mastectomía parcial en un solo seno y por supuesto están desiguales. Son dolorosas las cirugías de reducción de mamas. En el caso puntual de este paciente, ¿cuál es la recomendación? Si ella ya tiene resuelta la mama que tuvo afectada, lo que creo que está preguntando es cómo resolver la simetría, tratar de que la otra mama se parezca a la que ya está tratada. Eso en realidad no es menos o más doloroso que cualquier otra cirugía. Realmente ni la reducción realmente no es dolorosa. Quizás haya un poquito más de dolor cuando se aumenta la mama por primera vez, porque como las colocamos mayormente detrás del músculo, el músculo se distiende, hay un poco de inflamación y esa es la presión, ¿verdad?, que siente el paciente. Y cuando hay reducción o mastopexia, lo que más se siente es un poco de ardor en las heridas.
Doctora, perdón, la recomendación o el paciente, ¿cuáles son las características o las condiciones que debe reunir una paciente que esté, que sea candidata a someterse a una cirugía? Y todos este camino que uno debe, como que debe trazar en función cuando nosotros decidimos, bueno, quiero someterme a una cirugía plástica de senos, porque lo hablábamos con el especialista anterior, está la responsabilidad también del paciente. A veces buscamos lo barato y resulta que nos sale más caro. Sí, es importante que sepan que la especialidad de cirugía plástica, reconstructiva, estética y maxilofacial exige que primero uno tiene que ser médico, luego tienes que ser cirujano general y luego haces posgrado de cirugía plástica. Luego de hacer todo este entrenamiento, formas parte entonces de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Entonces, si el paciente puede investigar si su cirujano pertenece a la sociedad, le va a ayudar mucho en por lo menos saber que tiene un currículum de la parte académica aceptable, ¿correcto? Por otro lado, deben investigar dónde trabaja el cirujano plástico, con qué equipo trabaja, qué anestesiólogo es, ¿verdad? Si el centro donde va a ser intervenido tiene registro sanitario. Yo siempre digo, así cuando tú te vas a comprar algo para ti, preguntas y buscas y te metes en revistas y te metes en Google en todos lados, haz algo parecido, indaga un poco más de con quién te vas a operar. Es tu responsabilidad también saber cuál es el background del especialista que va a hacer tu cirugía. Y cuando se trata de cirugía de mama particularmente, hay que agregar en el preoperatorio, que se tiene que hacer un preoperatorio básico, hay que agregar el estudio de la mama. Es inconcebible hoy por hoy que una paciente que entre a cirugía para una cirugía estética no se haya realizado ningún tipo de estudio para ver en qué condiciones está su mama. Y hoy por hoy yo digo que independientemente de la edad, al menos un ultrasonido mamario, un eco mamario, debe realizarse la mujer antes de entrar a cirugía. Así que eso sería mi recomendación, aparte de lo que es el preoperatorio normal. En el caso del postoperatorio, porque ahí entonces yo, bueno, me opero, ahora soy responsable, doctora, de lo que me toca. Ya no vale decir, es que la doctora me operó mal, pasaron 2 años y es culpa del doctor, porque es más fácil echar la culpa que asumir la responsabilidad. Fíjate, el postoperatorio es el 30% del éxito de la cirugía. El 70% se logra en la cirugía planificando bien lo que se le va a hacer al paciente, tomando en cuenta los detalles en forma particulares. No es lo mismo una persona que otra, ni siquiera hermanas gemelas. Los cuerpos son distintos. Hay que tomar en cuenta la anatomía del paciente, hacer una planificación adecuada y ya ahí tienes un 70% por lo menos ganado. El 30% es el postoperatorio. El postoperatorio que lleve el paciente y que coordine el cirujano, porque tampoco es el cirujano da las indicaciones y abandona al paciente. El cirujano da las indicaciones y debe monitorear la evolución del paciente. El paciente es preferible que uno le pase por escrito cuáles son sus deberes, porque muchas veces dicen, usted no me lo dijo. Y cuando uno ve al paciente, dejó de hacer lo adecuado. Entonces es un acto de responsabilidad compartida, que nosotros debemos hacer que se cumpla, vigilar que se cumpla. Yo creo que ese es el éxito de un postoperatorio adecuado, porque yo no creo que nadie conscientemente quiera que las cosas le vayan mal, ¿verdad? Ni el paciente ni el cirujano. A veces omitimos algunos pasos importantes que después terminan en consecuencias inadecuadas. Doctora, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso yo quiero que hablemos un poco sobre el tema de los implantes. Un tema que además en alguna oportunidad hubo una campaña importante con una marca en específico que pues un grupo importante de mujeres venezolanas pues se vieron, llamémosle, afectadas por la utilización de esta marca de implante, pero más allá de hablar de una marca en específico es esa recomendación. ¿Quién debe escoger la marca? ¿Cuáles son esos parámetros que yo debo respetar en cuanto a la compra de mis implantes? ¿Son solamente varios? ¿Los doctores trabajan con una sola casa de implantes? ¿Cada cuánto se cambian los implantes? Si es que realmente se cambian, eso lo va a responder al regreso. Estamos hablando con la doctora Linda Rincón, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, y actualmente la doctora es directora del capítulo de cirugía postbariátrica de la Federación Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica. Sobre este tema también vamos a hablar más adelante. Las redes de la doctora, @doctora abreviado Linda Rincón, @doctora Linda Rincón. Nuestra cuenta, @entrenoticiasgb en Twitter e Instagram. Nos vamos a la pausa.
conversando con la doctora Linda Rincón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, expresidenta, perdón, y actualmente es la directora del capítulo de cirugía posbariátrica de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Porque soy reiterativa con este cargo, porque es la primera vez, según me dice la doctora, que se abre el capítulo Venezuela en la Federación Ibero-Latinoamericana, ¿cierto, doctora? Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior y es la colocación de los implantes mamarios, doctora. En el momento de la selección, yo le hacía un comentario de aquella campaña que hubo o aquel repunte de pacientes que hubo utilizando una marca personal, una marca particular, tuvieron que operarse alguna, otras tantas. Conozco casos muy cercanos que tienen esa marca y dicen, yo decidí quedarme con estos implantes. Pero más allá de esto, ¿quién escoge, doctora? ¿Uno puede ir a comprar a cualquier casa? ¿Cómo es el tema de los implantes? Sí, vamos a tratarlo entonces esos dos puntos. Uno, el tema que hubo con esos implantes hace unos años fue lamentablemente una mala suerte, porque la compañía no tuvo un control de calidad óptimo y mezclaron el silicón biológico o biomédico con el silicón industrial. Y hubo un lote de implantes que tenían esta mezcla y eso no estaba comprobado que el cuerpo iba a tolerarlo. Y fue una situación, prácticamente un fraude dentro de la compañía. El dueño de la compañía está preso, eso se acabó. Fue un accidente en el área del procedimiento industrial. Fueron francesas, ¿no, sí, doctora? estaba la compañía en Francia, pero bueno, el tema es que hicieron un plagio del material que se coloca en los implantes y hubo esa catástrofe lamentable. Pero los implantes mamarios son implantes seguros. Se han hecho numerosas pruebas de laboratorio por muchísimos años y se ha determinado que la respuesta al organismo es bastante tolerable y no están asociadas mayormente a grandes problemas. Sin embargo, es responsable decir que hay una cierta asociación muy baja con algún proceso inflamatorio que desarrolla el organismo que está relacionado con un tipo de linfoma en la cápsula del implante. En realidad no es en el tejido mamario ni en el cuerpo, sino en lo que cubre el implante. Solamente esa es la consecuencia que puede haber, pero es extremadamente bajo porcentaje. Con el tema de escoger el implante, nosotros en la Sociedad de Cirugía Plástica hemos recomendado que el paciente, a través de su cirujano, escoja el implante. Que no sea el paciente el que directamente vaya y compre el implante. Pero nosotros no sabemos como paciente. Sí, no saben, y además que no lo saben, lamentablemente existen mercados negros de venta de implantes, que ni siquiera se sabe el origen del implante. El tiempo de esterilidad, no se sabe si es el apropiado o no, si está reempacado el implante. Entonces, actualmente, doctora, existe todo eso. ¿Venezuela? Existe en Venezuela todo eso. Y muchas veces hay implantes hasta robados. Los implantes que se han robado en la aduana o en el transcurso del transporte, nos ha sucedido eso, y no sabemos qué pasa con los implantes. Entonces, es muy importante que se asegure que sea el cirujano el que suministra los implantes. Ahora bien, en Venezuela existen al menos 14 casas comerciales, que todas deben tener un registro sanitario y deben presentarlo, y la mayoría que lo presentan forman parte de aliados comerciales de la Sociedad de Cirugía Plástica. Es decir, que si un miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica recomienda un tipo de implante, se supone que tiene el permiso sanitario, y ya dependerá de cada quien el gusto del tipo de implante, porque hay diferentes formas de implante. Unos tienen la base más ancha, unos tienen más perfiles, unos tienen unos volúmenes y otros tienen otros volúmenes. Entonces, de acuerdo a la escogencia de ese tipo de características, uno recomienda uno u otro al paciente. Pero por eso hay que respetar además y tener la confianza en el especialista que me diga, compra esta marca. Es correcto, es así, debe ser así. El que estudió el asunto, el que sabe, correcto, ¿no? Hay pacientes que llegan, doctora, tengo esta marca de implantes. Yo, por ejemplo, hay ciertas marcas que no utilizo porque tengo, por ejemplo, no me gusta la proyección que da o porque se pliegan. Hay cosas particulares, cada quien te suma. Hubo una época, doctora, que aquí en Venezuela, y qué bueno, qué interesante que usted diga esto del mercado negro de los implantes, porque a nosotros nos gusta no solamente el tema de desarrollar algunos puntos, sino también el llamado a conciencia del paciente, porque de la pantalla para allá, bueno, cada quien es responsable de lo que hace, ¿no?, con su cuerpo y su vida. Pero si existe este mercado, se consiguen que en estas páginas, en páginas uno va y compra el implante, ¿sí? Sí. Abiertamente. Abiertamente, inclusive se detectó a través de Mercado Libre
la gente que hacía inclusive, esto es grave, pero ventas de implantes reusados. Y hubo varias muertes que se registraron entre el año pasado y el antepasado, porque, claro, si un implante puede costar X cantidad y lo consiguen 5 veces más barato, pues la gente lo compra y caen en esta terrible experiencia. Hay que ser responsable. Doctora, la señora Adriamay escribe, ¿se debe cambiar los implantes si tienes más de 10 años o si están rotos? Sí, bueno, son dos cosas diferentes. El tiempo que dura el implante en el organismo, realmente hoy por hoy los implantes certificados y esto pueden durar hasta 20 años el implante desde el punto de vista del material, la estabilidad del material desde el punto de vista de la biomedicina. Eso debe estar estable durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? A través de los controles anuales, uno puede ver si algún implante se deteriora, si se pliega, si se rompe el silicón internamente. Y algunas razones de estas pueden llevar al cirujano a tomar la decisión de cambiar el implante, pero sin ninguna emergencia, porque eso no le va a traer consecuencias a la persona. Ahora bien, un implante roto sí debería cambiarse. Y no solamente porque pudiera ser que el silicón se diseminara hacia los ganglios o produjera algún tipo de enfermedad inflamatoria, que es lo que hay que evitar, ¿no? Porque no es lo mismo un silicón contenido en un implante que un silicón fuera de la cápsula del implante. Entonces, si está roto, sí se aconseja que debe ser sustituido, pero tampoco es una cosa de emergencia. Hay un grupo de financiamiento de implantes, pero me da miedo afiliarme, escribe la señora Ana. ¿Usted me recomienda? ¿O hay alguna marca? Bueno, la marca la doctora se la puede responder, se la puede recomendar usted escribiéndole a su cuenta, doctora Linda Rincón, DRA Linda Rincón, DRA Linda Rincón. Doctora, ¿estas casas de financiamiento de implantes? Nosotros no las recomendamos. Realmente, de hecho, estas casas de financiamiento muchas veces no están ni siquiera relacionadas directamente la compra con las casas comerciales. Entonces no sabemos cuál es el origen verdadero de ese material. Y Rojas 2709, soy operada de mamoplastia desde el 2007 y gracias a mi doctor soy feliz. Pude amamantar a mi niña por 2 años y mis senos están perfectos y mi sensibilidad está igual. Así que no hay excusa para no amamantar. Excelente, felicitaciones. La señora Arelis me escribe, yo me haré una reducción de senos y una abdominoplastia porque bajé mucho de peso y se produjo la caída de todo. Eso lo vamos a hablar justamente a propósito de su dirección en el capítulo de cirugía posbariátrica, pendiente de este tema también y este tipo de pacientes. Dice, Magali González, me operé hace 19 años por mastectomía parcial, implante retropectoral, una mama se mantiene igual y la otra se cayó, por ejemplo, por el tiempo, ¿debería cambiarlas?, le pregunta. Sí, como le digo, hay que considerar algunas variables, no solamente es el tiempo y el aspecto. Y si hay alguna sospecha de que el implante se haya roto, o sea, hay que sopesar todas las variables. Y para yo saber si el implante se rompió es a través de con ecos, exámenes. Sí, hoy por hoy un buen observador, un buen radiólogo acucioso en el área de la mama, a través inclusive de una mamografía o de un eco, puede diagnosticar si hay salida de silicón por fuera de la cápsula de la mama. ¿Y hay alguna cuáles son estas primeras molestias que pueda presentar el paciente si se rompió, por ejemplo, un implante, doctora? Fíjate que lo primero que puede llamar la atención es la forma de la mama que cambia. Okay. Porque si tú tienes un implante mantenidito, tú vas a ver una mama redonda, la vas a ver que son iguales y tú te conoces mejor que cualquiera. Claro. Y a veces cuando el implante ya se rompe y pierde el soporte del silicón, cambia un poco de forma. Porque ya cuando se manifiesta dolor, inflamación, dolor en la axila, ya es porque el implante tenía más tiempo roto y está habiendo un proceso de respuesta inflamatoria. Saney 1813 escribe, me operé hace 10 años en el momento de la cirugía, mi cirujano me dijo que debía operarlos. Estaban manufacturados con un gel cohesible de silicón, solamente cohesible, es decir, que sus moléculas estaban medianamente adheridas unas con las otras. A partir del 2007, los implantes se hicieron altamente cohesivos, o sea, cohesivos. Eso significa que las moléculas están altamente adheridas unas con otras. Si el implante se rompe, no se disemina el silicón.
La alta cohesividad del implante hoy en día, a partir del 2007, garantiza que el implante pueda durar más tiempo sin problema. Doctora, la señora Naibel escribe, me gustaría saber si la colocación de implantes mamarios afecta la sensibilidad. Si no es la colocación del implante o el implante como tal, es la inervación. Cuando uno coloca un implante hace un corte que lo hace alrededor de la areola o lo hace por el surco mamario. Fíjate que independientemente de por dónde lo coloque, puede haber alteración en muy bajo porcentaje de la sensibilidad, dependiendo de las ramas nerviosas que puedan estar en el camino del corte. No es lo frecuente tampoco. Si tú entrevistas 100 mujeres que se han operado, probablemente 1 o 2 son las que te digan que tienen algún tipo de disminución de la sensibilidad, pero no la eliminación de la sensibilidad. La señora Lore Chirinos le escribe si usted se llama Linda Lorena, si estudió en Maracaibo y si hay problema de hacerse una cirugía a los 54 años. Sí, soy Linda Lorena y sí me gradué en Maracaibo. Debe ser que nos conocemos de la infancia probablemente, porque me vine muy joven me vine casi a los 28 años para Caracas. ¿Hay problemas de operarse a los 54? No, para nada. O sea, que tiene mi edad. Ah, bueno, fíjese Debe usted, ser mi amiga del colegio. Seguramente. Doctora, vamos a hacer una pausa, al seguir conversando un poco más sobre esto y sobre estos pacientes que son pacientes bariátricos. El momento de todo este proceso, si es la colocación porque además se utiliza mucho, ¿no? O suelen hacerse cirugías de senos las pacientes que son de operación bariátrica. Si es el mismo caso, doctora, de una paciente, vamos a llamar normal, porque realmente todos somos normales, pero un caso regular a un paciente bariátrico, ¿eso es el mismo tipo de cirugía? Lo vamos a responder al regreso. Hablamos con la doctora Linda Rincón, sus redes sociales, DRA Linda Rincón, DRA Linda Rincón. Recuerden que es directora además del capítulo de cirugía postbariátrica de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Hay una pregunta para ustedes: ¿se haría una cirugía plástica? ¿En dónde y por qué? N Cirugía es la etiqueta, las redes @EntreNoticiasGB. Ya venimos con más. Seguimos conversando con la doctora Linda Rincón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Antes de responder la pregunta que habíamos dejado abierta, doctora, hay otras interrogantes. Jen Manrique escribe: debo hacerme una adenomastotecmia bilateral, ¿puedo reconstruir luego los senos de prótesis? ¿Qué debo hacer? Sí, bueno, converse con el especialista que le va a practicar esa cirugía, la posibilidad de hacerle la reconstrucción en el mismo momento, que es lo ideal, en el mismo momento. Saney le escribe: después de amamantar, uno de mis pezones aumentó de tamaño. Al cicatrizar las heridas en mi cuerpo, formé queloides. En base a esto, ¿es posible corregir este defecto sin dejar marcas? Se pueden corregir ambos problemas, pero eso de no dejar marcas no depende del cirujano, porque nosotros a todos los pacientes le hacemos una técnica que consideramos la más adecuada en cuanto al corte y al tipo de sutura con la cual se cierra la herida, pero cómo evoluciona la cicatriz en cada persona es diferente. Se pueden hacer métodos complementarios para ayudar a minimizar el aspecto estético de la cicatriz. Escribe Carito Sarti: la doctora Linda es la mejor de Venezuela, un ángel de bata blanca. Uno de los mejores regalos que me ha dado la vida es haber caído en sus manos y su equipo de plástica bariátrica. Me hicieron el cuerpo completo y quedé hermosa como ella, un ser humano extraordinario. Y a este comentario además tan bonito le da entrada a la respuesta o a la pregunta que le habíamos hecho en el segmento anterior. Una paciente que fue operada, una paciente bariátrica, en el momento que decide hacerse, en este caso, cirugía de senos, y usted nos va a seguir ampliando el tema de la reconstrucción, ¿es la misma, quizás el mismo procedimiento, doctora? No, fíjate que no, es una cosa completamente diferente. Un paciente que consulta por una cirugía estética que no ha perdido peso es un paciente distinto completamente a uno que consulta porque ha perdido peso. Y peso en forma masiva, porque hay que ver que normalmente es por encima de 35 kilos, 40 kilos, las hemoglobinas bajas, y tienen otro problema, que es que la calidad de la grasa que queda después de estirada y haberse perdido una buena cantidad de grasa, la grasa que queda es una grasa muy debilitada y presentan complicaciones de los tejidos. Entonces, al momento de ser intervenidos y tocar todos estos aspectos, el paciente debe ir muy bien preparado,
para tratar de disminuir las complicaciones. Y sin embargo, aún yendo bien preparados, pueden tener complicaciones. Complicaciones desde el punto de vista de las heridas, que pueden abrirse, que se pueden tener salida de grasa a través de las heridas, porque la grasa tiene mala calidad, la poca que queda, y también complicaciones desde el punto de vista general, porque son pacientes que manejan muy mal lo que son los niveles de hemoglobina y de proteínas. Entonces, hay que ser consciente, de hecho, por eso hoy en día hay personas, cirujanos plásticos, que nos hemos dedicado a estudiar este tipo de pacientes para tener un poco más de conocimiento de cómo se maneja el transoperatorio, el postoperatorio en ellos, prepararlos muy bien para la cirugía, e inclusive hay técnicas distintas desde el punto de vista quirúrgico para estos pacientes que con los pacientes que no han sido sometidos a pérdida de peso. Estos pacientes tienen las pieles muy flácidas y no tienen fijación. Tú mueves la piel y la piel no tiene por ningún lado fijación. Tienes que fijar más bien las estructuras. Entonces, realmente es un tema distinto en la cirugía plástica. La señora Tare83 escribe: soy paciente bariátrica, he visto problemas donde las cirugías se ven dolorosas. Siempre es doloroso reconstruir los senos y quitar el exceso de piel en brazos, le pregunta. Realmente la experiencia que nosotros tenemos con nuestros pacientes no es que es una cirugía dolorosa. Es una cirugía que es un poco, molesta un poco porque son extensas las heridas, definitivamente. O sea, no es lo mismo curarte una herida de 2 centímetros que curarte una herida de 10 o de 15 centímetros. Y eso es lo que es diferente, pero que sea como tal más dolorosa, no es así, ciertamente. Me decía usted que es la primera vez que Venezuela se abre en Venezuela el capítulo de cirugía posbariátrica. A ver, es primera vez que en la Federación Ibero-Latinoamericana se abre un capítulo de cirugía posbariátrica, y casualmente Venezuela está liderizando como país la directoría y la dirección de ese capítulo. Realmente, y en julio de este año, con el favor de Dios, se va a tener en la isla de Margarita el primer simposio de la Federación Ibero-Latinoamericana de cirugía posterior a pérdida masiva de peso, donde entonces Venezuela es la sede y van a venir colegas de varias partes del mundo. Doctora, a propósito de los pacientes posbariátricos, el cuidado que deben tener estos pacientes, más allá de la alimentación y todo lo que tiene que ver con ese tratamiento psicológico que entiendo le acompañan. A nivel de, lo dice usted, a nivel de piel, quizás hay unos que quedan un poco movidos, traumados por el tema de todo lo que va colgando. Sí, bueno, la parte psicológica es bien importante, que la comienzan a tratar cuando están siendo evaluados por el equipo de bariátrica, ¿no? Por los especialistas. Pero posteriormente uno debe tratar de incentivar al paciente a que continúe con la parte psicológica, porque por lo demás cargamos nosotros como equipo. Nosotros somos un equipo multidisciplinario donde hay internistas, infectólogos, endocrinólogos, neumonólogos, el anestesiólogo, el psicólogo. Y es importante que también sigan la red de plástica bariátrica, @plástica bariátrica, porque ahí está bastante bien pautado todo lo que es la preparación del paciente y todas estas cosas. Doctora, hay una paciente que escribe que tiene 2 años de operadas, le indicaron recientemente que tiene que sustituir la prótesis porque se rompió una de ellas, pero está embarazada y pregunta si puede amamantar a su bebé. ¿Con la prótesis rota se puede amamantar? Sí, sí puede amamantar a su bebé. Sí es bueno saber en qué estatus está el implante, ¿no? Qué tan roto está. Porque si es una mama que está muy diseminada y sí es importante revisarlo. Generalmente el cuerpo le hace una cobertura a la prótesis, aunque esté rota. Y no se comunica con los conductos galactóforos, ¿no? No debería haber problema. La última pregunta. Nailin te escribe: ¿qué opina la doctora de los implantes anatómicos? ¿Son mejores? Sí, depende de lo que ella quiera. Si ella quiere lucir una mama natural con poca proyección del polo superior, el anatómico puede ser la opción. La señora Sonia Villarroel dice que es paciente oncológico, tiene 1 año de operada y qué tiempo debe esperar para colocarse implantes. Sí, eso va a depender de su oncólogo. Normalmente el paciente normalmente la reconstrucción se hace en el mismo momento de que se hace la cirugía oncológica, pero si en su caso no lo hicieron y hay alguna razón,
debe consultarlo con su equipo quirúrgico. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, doctora, pero muy buena, muy nutritiva además esta entrevista. Mientras vamos despidiendo, les vamos a dejar ahí en pantalla las redes de la doctora, la cuenta en Instagram de la doctora, DRLA Linda Rincón, DRLA Linda Rincón. Usted por ahí puede conseguir a la doctora Linda Rincón, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, actualmente directora del capítulo de cirugía posbariátrica de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. A usted, como siempre, bueno, doctora, gracias por haber venido y por habernos enseñado sobre este tema. Y a usted, como siempre, gracias por haber estado allí, por habernos acompañado durante estas 2 horas utilizando nuestra cuenta en Twitter e Instagram, @EntreNoticiasGB.